Vuelta. ¿Cómo están? Yo aquí ya Bienvenido al con mi cafecito cafecito tiktokero bien de traído, chicas. mi Bien. cafecito. Eso. Ando un poco mal. De un lado, Lo siento. ¿Qué otra dice? vuelta a mi taza, Gua- A Ah, ver, está ¡Oh! llena. queremos que sepa que es el primer hombre Dice formalmente Chairo, invitado soy al Chairo número uno. cafecito. Chairo Ah, número me llamo uno. Chairo Claudia. número Oh, uno, qué bello. Dice Claudia. Elena y tan Hermosa. tan tan. ¿Y qué se sirvió, senador? ¿Café o té? ¿Qué tenemos hoy? No, la verdad té, porque si tomo café a esta hora ya no duermo. Ya no duermo, ya no duermo. Pero entonces, tecito tiktokero, será para mí. Muy Será bien. para mí tecito Pues tiktokero. queremos platicarle que es el Muy bien. primer invitado hombre formalmente aquí dentro del cafecito. Siempre habíamos ¿A tenido la poco? fortuna de tener mujeres como Clarita Brugada, Tatiana, Citlali. Entonces, la verdad es que es un honor el día de hoy poder tener a un senador que les decía a las muchachas que hemos visto de iniciativas que tiene, pero ahorita, bueno, vamos a ir platicando. Ahora sí, les damos la más cordial bienvenida, amigos, a esta emisión especial de martes 30 con el senador César Cravioto. Y bueno, un placer tenerlo por aquí. Él es comunicólogo, es colega político y bueno, ha hecho muchas cosas. También fue diputado y bueno, bienvenido, senador. Pues muchas gracias. Y me siento honrado ser el primer hombre en este programa. ¿Hace cuánto que hacen los cafecitos tiktokeros? No, y ¿Cuántos ya déjenme, llevan? pues un Ya año, ¿no, casi un chicas? año. Sí, más de un El año. 8 de ¡Au! marzo, Día de la Mujer, fue la primera emisión. O sea, llevan como 50 emisiones y soy el primer hombre. ¡Wow! Ahora sí me siento mega Sí. honrado. Mega Además, Éramos muy honrado. Muchas poquitas. su- gracias. súper puntual también el Muchas senador. gracias. Sí, ¿eh? Muy puntual. Muy, muy puntual. La verdad es que ha sido un gusto. Aquí, pues es un espacio de mujeres que nos gusta hablar de política, hacer un análisis de como ciudadanas, como un ciudadano normal y poder platicar entre nosotras, leer a nuestra audiencia. Y de verdad es un gusto tenerlo aquí. Hemos conocido mucho de usted, pero es muy importante que la audiencia conozca más de lo que es César Cravioto como legislador, como ser humano. Entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Empezamos con las preguntas? Ok. ¿Va? Perfecto. Senador, Yo listo. Yo listo. Al cuéntenos, bombardeo. va a estar duro, senador. No, ¿cuáles han sido Aguanto, las aguanto. iniciativas que usted ha impulsado y cuál ha sido de las que más le se ha complicado con, por culpa o porque ya sabemos que la oposición pues le encanta ponernos el pie para que avance esta transformación, sin embargo pues lo hemos logrado, pero ¿cuáles han sido sus propuestas y cuáles han sido las más complicadas de impulsar? Bueno, por ejemplo, la ley de revocación de mandato, hubo varias iniciativas que se dictaminaron conjuntamente y junto con otros compañeros y compañeras senadores, la iniciativa que metimos fue de las que sirvió para hacer la propia ley de revocación de mandato, una ley pues muy importante que es un parteaguas para la democracia, para participativa en este país, porque nos permite pues ya no decir si nos toca un buen gobernante, pues qué bueno, durante 6 años como el presidente López Obrador, pero si nos toca un mal gobernante como Peña Nieto no podíamos hacer nada, sino esperar a que acabara el infierno de sus 6 años y pensar en votar por alguien mejor. Pero con la ley de revocación de mandato, lo que podemos hacer es que a la mitad del periodo, pues un gobernante se va. El presidente de la República, o en el caso de
gobernadores, una vez que esa ley se hace en el Congreso local, pues ya muchos estados también pueden pues darle cuello a un gobernante que no cumple sus expectativas, o a un presidente municipal, a un alcalde en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, ya el Congreso local lo legisló. Entonces, es para jefe de gobierno y es para todos los alcaldes. Y hay estados en que no se ha legislado, pero que se está empujando para que se legisle y pueda también darse la revocación de mandato con gobernadores y con presidentes municipales. Esa es una de las leyes que hicimos. Esa afortunadamente salió bien. Las que se nos complican un poco son las reformas constitucionales, porque hay que recordar que Morena en el Senado tiene una mayoría simple, y en la Cámara de Diputados también, junto con el PT y el Verde, tenemos una mayoría simple. Entonces, prácticamente todas las leyes secundarias las podemos sacar sin mayor problema. Lo que se atora, y por lo tanto por qué se necesita el Plan C, son las reformas constitucionales. Por ejemplo, la reforma eléctrica que mandó el presidente, que no pasó, el Plan A de la reforma electoral, que tampoco pasó, reformas a la Guardia Nacional, que también han sido constitucionales y no han pasado, o nombramientos que se requieren 2/3 partes, que no pueden pasar porque con la oposición pues es difícil transitar, y más ahora que ya estamos en un año electoral. Esa es una pregunta que queremos hacerle a usted por el conocimiento tan preciso que nos puede dar. ¿Qué significa el Plan C? Bueno, el Plan C viene del Plan A y el Plan B electoral, para que todo el mundo sepa qué es el Plan C. Hubo un primer plan electoral de modificaciones electorales que mandó el presidente de la República, que eran cambios constitucionales. Muy buenos todos, por cierto. Por ejemplo, era disminuir el número de diputados. Hoy hay 500, bajarlo a 300. El número de senadores, hoy hay 132, bajarlo a 96. Desaparecer todos los órganos electorales de los estados, que todo lo controlara el Instituto Nacional Electoral, que hubiera menos tribunales, porque hoy hay tribunales electorales en cada estado, salas regionales y la sala superior. Pues igual compactar los tribunales electorales, o sea, que no haya recursos de los partidos políticos para sus gastos ordinarios, que los partidos políticos solo reciban recursos para campañas, pero no para la burocracia de los partidos. Y eso nos iba a ahorrar más o menos, el peor de los cálculos, 30,000 millones de pesos al año. Eso era el Plan A. Pero como se requerían 2/3 partes, no pasó en la Cámara de Diputados, ya ni siquiera llegó a la Cámara de Senadores. Entonces el presidente dijo, bueno, no sale el Plan A, vamos a buscar el Plan B. ¿Cuál fue el Plan B? Cambios a distintas leyes no constitucionales, sino a la ley electoral y a otras leyes que con los votos de Morena y sus aliados lo sacamos en la Cámara de Diputados, lo sacamos en la Cámara de Senadores, pero llegó ¿a dónde creen? ¿A dónde? A la Corte. Y la Corte lo echó para atrás, lo echó para abajo. Entonces, algo que aprobamos en la Cámara de Diputados y Senadores, lo echó para abajo la tremenda Corte, esta tremenda Corte antipueblo que tenemos, bueno, la mayoría, porque afortunadamente ya tenemos 3 buenas ministras, pero la mayoría, una Corte que va en contra de las necesidades del pueblo, lo echa para abajo, lo congela. ¿Qué tenía el Plan B, por ejemplo? Y eso es algo que tienen que saber, por ejemplo, las mujeres. No hay en la ley, bueno, se necesitaba legislar para que la paridad de género electoral ya quedara en la ley. Hoy está por un tema que tiene que ver con los propios partidos y con reglamentos internos del INE, o espacios para personas
LGBT, para personas con discapacidad, para migrantes, para afromexicanos, no hay. El plan B también tenía mejores condiciones para que los mexicanos que vivían en el extranjero pudieran votar. Y otras reformas, eran más de 400 reformas, 400 leyes, que las congeló la Corte. Entonces, ¿qué decimos? Pues entonces vámonos por el plan C. ¿Qué es el plan C? Que tengamos 2/3 partes, o sea, 2 de cada 3 senadores que sean del movimiento y 2 de cada 3 diputados que sean del movimiento, para que entonces en la próxima legislatura podamos, ahora sí, pasar reformas constitucionales. Ese es el plan C exactamente, pasar reformas constitucionales para que ahora sí reformáramos el Poder Judicial, reformemos temas electorales y todo lo que se necesita para consolidar la Cuarta Transformación. Entonces el plan C, no solo ganar la presidencia, no solo ganar las gobernaturas, no solo ganar la mayoría de los congresos locales y municipios del país, sino que 2 de cada 3 diputados federales y 2 de cada 3 senadores sean del movimiento, para que pasen adelante todas las reformas constitucionales y podamos consolidar la Cuarta Transformación. De eso se trata el plan C. Qué importante era el plan B, Perdón, porque perdóname, Odi, perdóname. Es que tengo que hacer una pregunta antes de que continúes. Y con esto ya se evita que en el Poder de Justicia hagan esto. O sea, ya podemos como decir, bueno, ya no lo van a echar para atrás cada que quieran. Ni modo que mm, va en contra de la Constitución. Si estamos cambiando la Constitución, no sé si me explico. O sea, hoy la Corte muchas cosas las echa para atrás porque dicen que son anticonstitucionales. Si cambiamos la Constitución, pues ya no pueden decir que son anticonstitucionales porque estamos modificando la ley madre de este país, la ley rectora de este país, que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces ya la Corte pues ya no podría echar para abajo esas reformas. maravilloso, maravilloso. Nos estamos blindando de alguna manera. Senador, mi pregunta va muy relacionada con la paridad de género. Ya ve que estamos en tiempos de la mujer. Entonces, ¿qué opina usted de la salida de la fiscal? ¿Mandé? ¿Qué opina usted de la salida de la fiscal? Es tiempo de mujeres, por supuesto. Así es. De la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que por cierto tuvimos hace unos días. ¿Y qué mensaje usted le podría dar a la oposición que creen que ya se salieron con la suya al no ratificarla? Bueno, primero decir que no la ratificaron porque Ernestina Godoy fue una fiscal que no negoció con los delincuentes. Eso es muy importante que la gente lo sepa. ¿Qué pedía el PAN y qué pedía el PRI para ratificar a Ernestina Godoy? Pues que dejara fuera de la cárcel a los delincuentes que están hoy en la cárcel, que pertenecen al PRI y al PAN, a los del cártel inmobiliario panista que permitieron que hubiera miles de metros cuadrados ilegales en Benito Juárez y que dañaron con ello pues la forma de vivir de los habitantes de Benito Juárez, porque alguien que no conozca este tema dirá, bueno, pues ¿qué más da que construyan más departamentos? No, pues sí da, porque si hay más departamentos, imagínense en una casa que vive una familia, pues ¿cuánta agua consumen? ¿Cuánta electricidad consumen? ¿Cuántos coches tienen? Si en ese terreno, en lugar de que viva una familia, hacen un edificio y viven 40 familias, pues todo se multiplica por 40, más agua, más luz, más coches, más basura, y entonces generan la habitabilidad o problemas de habitabilidad en Benito Juárez. Entonces, el cártel inmobiliario ha venido afectando
la forma de vida de los habitantes de esta alcaldía y en general de la ciudad. Hoy que tenemos el tema del agua, Taboada, que es un cínico, dice, qué barbaridad que no hay agua. Pues sí, gran parte es por las corruptelas de estos panistas cínicos descarados, ¿no? Entonces, ¿qué querían los panistas y los priistas? Que Ernestina Godoy dejara fuera todos los que están implicados y que ya están en la cárcel del cártel inmobiliario panista, porque ya hay exdelegados, hay funcionarios de la alcaldía que están en la cárcel porque Ernestina Godoy no negoció con ellos. ¿Y qué pedían los priistas? Pues que saliera de la cárcel, no sé si se acuerden, están muy jóvenes ustedes, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿sí se acuerdan de él? Claro. El expresidente del PRI en la Ciudad de México, que utilizaba, esto es para todas las mujeres, para que escuchen de qué tamaño es la corrupción del PRI y del PAN, utilizaba las oficinas del PRI de la Ciudad de México para prostituir mujeres. Y hay videos. Y dicen que son perseguidos políticos. Por Entonces eso le dieron un revés. los priistas querían que saliera Gutiérrez de la Torre de la cárcel y los panistas querían que todos los funcionarios que están en la cárcel por el cártel inmobiliario salieran de la cárcel y con eso votaban a favor de Ernestina. Pues, ¿qué dijo Ernestina? Pues no, ¿cómo voy yo a negociar que me ratifiquen para poder sacar de la cárcel a esta gente? Pues no, mejor que no me ratifiquen. Y está bien porque queda alguien de ese mismo equipo al frente de la fiscalía que no va a cejar en su lucha por toda la corrupción de panistas, priistas y en general toda la corrupción en la Ciudad de México que se siga combatiendo y toda la delincuencia que se siga combatiendo. Entonces por eso no fue ratificada Ernestina, pero hay buenos momentos para ella, vienen buenos momentos. No soy yo para decirlo, pero va a estar en un espacio, sí, pues por ahí, por donde ahorita ando yo. Ahí les dejo la pista, por donde va a andar Ernestina. Una excelente fórmula. Muy bien. Necesitamos muchos guerreros en la 4T. Muchos. Así es, hay muchos guerreros. Los hay. Ellos que no se dejaron. Hay muchas guerreras como ustedes y guerreros también. Y es que la verdad, senador, este tema es sumamente importante, no olvidar lo que representa el PRI en la Ciudad de México, porque no fue cualquier cosa, la investigación que hubo, periodística, que eso derivó a la investigación como tal de las autoridades por esta trata de personas, porque hay videos, hay grabaciones de este sujeto, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, cómo violentaba a las mujeres y que hoy se digan feministas, el feminismo no es solo de ocasión ni es selectivo, tiene que ser parejo y en pro de la seguridad de las mujeres. Sí, ahí tienen, por ejemplo, ¿qué tipo de fiscales quieren los panistas? Tocamos madera, pero si llegara a Taboada, ¿qué tipo de fiscales quieren? ¿Qué tipo de fiscales quieren ellos? Claro. Compadres. Samarripa, como el fiscal de Guanajuato, que lleva una eternidad ahí. Y Guanajuato es uno de los estados más violentos del país porque ese fiscal no hace nada para combatir la delincuencia. O el fiscal de Morelos, que no lo hemos podido meter a la cárcel y ni siquiera lo han sacado de su cargo porque los diputados locales, otra vez del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano en Morelos, lo apuntalan. Entonces, ese es el tipo de fiscales que quieren. Entonces, Taboada se la pasa hablando de la seguridad en la ciudad y ¿qué ofrecen? ¿Ofrecen a Garcías Lunas? ¿Ofrecen acuerdos con los cárteles de la droga? Pues no, de ninguna manera podemos permitir que ese tipo de gente
llegue a gobernar la Ciudad de México, porque cuando ellos gobernaron, ahora cuando gobernó Fox, cuando gobernó Calderón, pues simplemente el hombre fuerte de la seguridad en este país, pues era García Luna. Y ese García Luna está declarado culpable, no en México, para que no digan que la fiscalía los persigue, no, en Nueva York, en Estados Unidos, está declarado culpable por vínculos con el crimen organizado. Si cualquier persona que se vincula al crimen organizado es algo terrible, imagínense el secretario de seguridad. Por eso cuando la gente se pregunta cómo fue que llegamos a que territorios del país estuvieran controlados por el crimen organizado, pues cómo no lo íbamos a estar si el que encargado de perseguirlos era aliado de ellos. De ese tamaño fue el desastre y la corrupción de los panistas. Ahora nos echan la culpa a nosotros. Dicen que el país está muy violento por la 4T. No, así nos lo dejaron y nosotros hemos ido bajando la delincuencia, pero sigue, por supuesto, incrustado en muchos territorios del país el crimen organizado. Pero nos vamos a encargar de dejar un país estable, de dejar un país en paz. Se avanzó con el gobierno del presidente López Obrador y se va a seguir avanzando con la primera mujer presidenta que vamos a tener, que va a ser Claudia Sheinbaum. Muy bien. Exactamente, hablando de esta parte de que es tiempo de mujeres, ¿no? Y ahora le queremos preguntar porque hablando también del Plan C y de esta reforma que urge al Poder Judicial, el fin de semana pasado ve que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo el amparo que prohibía la corrida de toros. Entonces, ¿qué opinión tiene usted sobre esto que pasó? Porque además pues estamos ya en un momento de cambio, ¿no? En donde hay más protección a la vida de los animales, hay más protección al medio ambiente, ¿no? Salen también los famosos ambientalistas y ahora resulta que vuelven a permitir las corridas de toros, que además es un deporte tan sangriento. Bueno, es que hay temas que son controvertidos, que unas personas defienden, que otras personas atacan, critican. Y lo más importante, y a mí me parece que la posición ahí que ha dado el presidente de la República, me parece la mejor. Que opinen, que opinemos todos, que se consulte. Yo creo que si se consulta por el nivel de conciencia que hay en la sociedad, pues la mayoría va a votar porque ya no existan, pero que se haga de manera democrática. No se vale que 11 personas o que 8 personas que se dicen que están superiores a los demás digan, pues tiene que ser. Pues que se consulte y lo que diga la mayoría de la gente, porque también hay que escuchar a la otra parte, a la gente que lo defiende. Bueno, que cada quien hable, que cada quien exponga sus razones, que se vaya a una consulta y lo que salga en la consulta. No hay que tenerle miedo a la democracia, a que cada vez más seamos los ciudadanos los que definamos democráticamente para acá va la sociedad o para acá va la sociedad. Entonces, y que lo hagamos de manera civilizada, que nos escuchemos todos, que escuchemos los puntos de vista de unos y de otros y que sea lo que la mayoría de la gente defina. Eso es la democracia y no hay que tenerle miedo. Es que en México estábamos acostumbrados que la democracia se ejercía cada 3 años en las urnas. Y ahora con todo esto que hemos avanzado en la cuarta transformación, con lo de la revocación de mandato y con darle más poder al pueblo, pues estamos demostrando que muchas decisiones ya se tienen que tomar en conjunto. Entonces el tema de los toros pues es un gran tema para que se discuta y para que se analice y para que se haga lo que la mayoría de los habitantes de la ciudad decidamos y no que lo decidan 11 personas. Claro. Porque además, el domingo pues se vieron ahí conatos de agresiones con algunos ciudadanos y muy independiente de que no estemos de acuerdo, pues creo que no aporta en lo absoluto pues a agredir a la gente que
que va, ¿no? Cada quien, y sí es Sí. cierto, o sea, todos somos libres de que nos guste cualquier cosa, ¿no? Por eso es la importancia de las consultas y de como ciudadanos participar, porque efectivamente a veces nos da miedo que nos tomen en cuenta y tomen en cuenta nuestra opinión y nos es muy fácil como ciudadanos decir, no, es que yo a qué voy a votar, ¿no? Pues ya que decida el gobierno. No. Y eso es algo que la cuarta transformación nos ha enseñado a que los ciudadanos tenemos el poder de decidir sobre las reformas, las leyes, lo que se va a hacer en el país. Y eso es sumamente importante porque tenemos que trabajar junto con el gobierno como sociedad y una forma de hacerlo son las consultas. Sí, y nos tenemos todos que ir acostumbrando. Ahora que estoy, ¿no? Y no estoy haciendo promoción, ahora que estoy caminando las colonias de la Gustavo Madero, justamente le digo eso a la gente, le digo, a ver, cada vez hay que gobernar más junto con la gente. Ya hay que olvidarnos de los gobiernos que deciden todo. No, hay decisiones que tienen que ser tomadas junto con la gente. Entonces les digo, a ver, por ejemplo, en esta colonia, si va a haber un peso de presupuesto el próximo año, ¿quién lo tiene que decidir? ¿Un funcionario en su escritorio o con la gente? Pues todos dicen con la gente. A ver, y si hay ese peso, pues que la gente diga, va para bacheo, va para luminarias, va para renovar el parque de la colonia, la Casa de la Cultura, y lo que la gente diga, pues para ahí tiene que ir, porque pues el funcionario no vive en esa colonia, entonces quien vive en esa colonia es quien tiene que decidir. Entonces, cada vez más las decisiones se tienen que tomar de manera colectiva y no nos tenemos que asustar de ello. Por ejemplo, yo cuando fui funcionario en el gobierno de la Ciudad de México del 2006 al 2012, que Martí Batres fue el secretario de Desarrollo Social, yo fui el director general del Instituto de Asistencia Social, e hicimos un programa que se llama Mejoramiento Barrial, que todavía existe, que de hecho le acaba de dar mucho impulso el jefe de gobierno ahora. Mejoramiento Barrial, ¿y qué tenía ese programa de interesante? Que la gente proponía qué obra quería en su comunidad, pero no solo eso, el dinero se le daba a la gente y la gente contrataba al maestro de obra, se utilizara bien. ¿Y qué creen que pasaba? Pues que eran obras que le costaban más baratas que si las licitara el gobierno, porque la gente participaba, se apropiaba de la obra, porque era lo que quería la gente, porque se hacía una asamblea y la gente votaba mayoritariamente por tal o cual proyecto, y entonces la gente contentísima con estas obras de mejoramiento barrial. Entonces, tenemos cada día que ir a un gobierno más de escuchar, de atender lo que la gente dice, y no un gobierno de imponer, de decir, para allá tiene que ir el rumbo de una comunidad. ¿Quién más sabe el rumbo de su comunidad que quien vive en esa comunidad? Entonces, temas tan complejos como lo de la corrida de toros, pues que se vaya a consulta y que cada quien hable. Por ejemplo, cuando el presidente llegó, pues estaba el tema de los aeropuertos, ¿no? Si seguía el aeropuerto de Texcoco o hacían el AIFA, pues se fue a consulta. El presidente quería el AIFA, pero dijo a consulta, si la mayoría de la gente quiere Texcoco, pues será Texcoco. Pues no, la mayoría de la gente quiso que no siguiéramos echándole dinero al de Texcoco y resultó un mejor esquema el del AIFA. O sea, la gente sabe lo que quiere, nada más tiene que tener alternativas para opinar. Exacto. Y ¿Cómo además, es que, perdón, no, Miguel, no, adelante. ¿cómo es que usted, senador, se suma a la 4 transformación, al proyecto de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo es que llega? Les platico toda mi historia, Bueno, seguro que la quieren escuchar, lo que más o la versión salga. súper resumida.
Bueno, yo soy comunicador de profesión, me dedicaba a la comunicación y cuando se viene el proceso de, bueno, ayudaba desde la comunicación a candidatos de la izquierda, porque sentía que les hacía falta comunicarse mejor con la gente. Y cuando se viene el proceso de la ciudad, la primera elección en la ciudad, donde compite el ingeniero Cárdenas, pues hay apoyo, gana el ingeniero Cárdenas y me entusiasmo mucho y digo, no, pues yo quiero dedicarme más a ayudar a que se consolide el proyecto de la izquierda en la ciudad. Ahí me involucro un poco todavía de fuera, después ayudo también al licenciado López Obrador a la jefatura de gobierno. Y ahí todavía no entro, me quedo un poco afuera, siguiendo haciendo cosas de comunicación. Y en el 2002 me ofrecen ser el director de concertación política del gobierno de la ciudad, en el gobierno de López Obrador. Un momento histórico importantísimo para la ciudad y para el país. Pues me toca atender a todos los grupos que pedían algo en la ciudad, estar en las reuniones mañaneras de Andrés Manuel como jefe de gobierno, pues ahí fue una maestría en sensibilidad social, en gobernanza, en política. Y después, pues nos fuimos a continuar con la transformación en la ciudad, apoyamos a Marcelo Ebrard en su campaña, fui director del Instituto de Asistencia Social, que es un área muy bonita porque es atender a los más pobres de la ciudad. Hicimos lo de mejoramiento barrial e hicimos otro programa que todavía existe en la ciudad, que son los comedores públicos y comunitarios, que todavía hay muchos en la ciudad. Imagínate, en la Ciudad de México, en estos comedores la gente come por 11 pesos. Sí. 11 pesos. Sopa, guisado, tortillas, arroz, frijoles, agua, Agüita de hasta sabor. postre, Y agüita está de así, siempre sabor. está a reventar. Déjenme poner tantito pausa, vamos a acomodarnos porque si no están ahorita y nos lo pueden robar. Espérenme tantito. ¿Cómo? Ay, perdónenme. No se salga, senador. No se salga, por favor. Ahorita le van a volver a enviar la invitación. Ya. Perdón, es que lo necesitamos aquí. Listo. Muy bien. Disculpe que nos salgamos de esa manera, pero estas son las formas y las maneras que nos da TikTok para poder hacer un live. Yo dije, ya me cepillaron, ya les caí mal. No. Ya, claro que quieren no. invitar a un hombre. Dijeron, no, los hombres van para afuera en este programa. No, Debut y no. despedida de los hombres. No. De hecho, tenemos un café los domingos donde invitamos a ¿Y esos los... sí son hombres? A Sí, los hombres sí, a somos debatir. mixtos. Pero a usted lo quisimos subir Ah, hoy, muy bien. porque es el día que Ah, muy bien. Es el día que tenemos a los invitados especiales. de honor. Ah, Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Exacto. Bueno, yo les platicaba, o sigo ya, no, o espero. Sí, adelante, No, adelante. no, seguimos. Por Y favor. entonces les decía que nos tocó estar ahí en ese gobierno. Termina el gobierno, bueno, no, más bien nosotros salimos del gobierno de Marcelo en el 2011. Me voy a la campaña de Andrés Manuel, me toca ayudar en Puebla. Y después, pues se viene, compra la elección Peña Nieto y se viene la decisión. Porque el PRD firma el Pacto por México y entonces dice Andrés Manuel, ya es hora de hacer nuestro propio proyecto político y tomamos la decisión, partido político o movimiento. Y se hace una consulta justamente. A mí me toca organizar la consulta en Puebla porque ahí me quedé porque ahí estuve en la elección del 2012. El 87% de los que estábamos en Morena decidimos que se haga partido político y a partir de ahí hacemos nuestro Consejo Nacional y empezamos ya a construir pues todo lo que se requería para ser partido político.
Y entonces soy consejero nacional de Morena en el primer consejo del 2012 y nos vamos a los estados. Me encargan Tlaxcala, hacemos la asamblea constitutiva de Morena en Tlaxcala y la hacemos en 30 de los 32 estados y a mí me toca ayudar como en 6 o 7 estados. Y después, en la primera elección ya de Morena como partido, que nos dan el registro en el 2014, pues en el 2015 soy candidato a diputado local en el Distrito Cuarto Local de Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Ganamos la elección, le ganamos al PRD en la Ciudad de México y me vuelvo el coordinador de los diputados de Morena en la ciudad. Coordino a 20 diputados en la ciudad y nos volvemos la oposición de Mancera en la Ciudad de México, pero no solo eso, seguimos construyendo el proyecto de Morena con Andrés Manuel López Obrador ya como presidente del partido. Nos vamos también a 4 o 5 estados en esos 3 años y pues se generan las condiciones para que Andrés Manuel gane con 30 millones de votos el 2018. Soy el vocero de Claudia Sheinbaum como candidata a jefa de gobierno en la ciudad. Y después me voy al tema de la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo con Claudia, la mitad de su gobierno y la otra mitad en el Senado de la República. Rápidamente así entré y pues así le he seguido por acá. Me picó el gusanito de la política. Yo pensé que iba a ser un ratito y ya llevo más de 20 años en esto. Qué, De qué, qué, comunicólogo a qué, senador. qué gran, Así qué, es. qué gran tino el tener perfiles como usted que han estado en la lucha, han estado caminando con la gente, escuchando el sentir de la gente. Y justo para allá va mi pregunta, senador. Hoy tenemos una alcaldesa como Sandra Cuevas que abusa de su autoridad y que hoy los ciudadanos están en peligro con una alcaldesa que no escucha a la gente, que se sube en un ladrillo y no nada más se marea, sino es un verdadero peligro para quienes se topen con ella. ¿Qué se puede hacer para evitar que una autoridad abuse a esa magnitud de su poder? Que deje de atender al ciudadano y que lo agreda de la forma en la que agredió Sandra Cuevas a una persona. ¿Cómo podemos o qué podemos hacer para que un servidor público no haga ese tipo de cosas? Usted que tanto caminó con la gente y que ha costado mucho trabajo lograr tener esa comunicación y esa cercanía con la ciudadanía. Bueno, primero lo que tiene que hacer la gente es fijarse bien por quién votan. Es que en el 2021 hubo un voto irracional en la ciudad. Hubo un voto muy influenciado por medios de comunicación, por el tema de la pandemia y por mucho clasismo. Entonces, la verdad, y bueno, y también nosotros nos equivocamos porque en algunos casos malos candidatos, también sin partido. La verdad es que del 2018 al 21, pues en realidad no tuvimos partido y nos alejamos de la gente. O sea, también cometimos errores. Pasó lo del metro. O sea, fue una conjunción de hechos que nos llevaron a que en muchas alcaldías la gente votara prácticamente sin conocer a quienes postulaba cada proyecto. Y sucedió que entró gente como Sandra Cuevas, que, bueno, pues no voy a hacer aquí el recuento de sus barbaridades, pero desde el día 1, acuérdense cómo llegó con alfombra roja, hizo una fiesta como si fuera como si fueran los Óscares, ¿no? El día de su toma de protesta. O sea, desde el día 1 demostró cómo iba a hacer las cosas. Pero ha llegado ya a niveles, pues, de mandar a golpear a ciudadanos como lo que vimos en esta semana, que es verdaderamente reprobable.
y otras cosas. Acuérdense que le encontraron propaganda en su oficina en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en su oficina. Y hay Y bueno, y videos. otras barbaridades que ha hecho por sin ton, sin ton ni son. Entonces, lo que tiene que hacer la gente, y esto va dirigido a la gente de la Roma, de la Condesa, de la Juárez, de la Cuauhtémoc, de las colonias, que votaron irracionalmente por estas gentes, pues que se den cuenta, que no voten irracionalmente, que tengan ese odio exacerbado a la Cuarta Transformación y se den un balazo en el pie, porque lo que se dieron los habitantes de la Cuauhtémoc fue un balazo en el pie. No es de que estén muy contentos con Sandra Cuevas. Entonces, lo que tiene que hacer Morena y el movimiento es postular a buenos cuadros, y lo que tiene que hacer la gente es pues revisar los perfiles y no votar por consigna en contra del proyecto de transformación, porque si no, los afectados son ellos, porque no nomás son los exabruptos. Claro. Yo trabajo en la Cuauhtémoc, ahí está el Senado. La oficina de Clara, soy su vocero, y camino en la Juárez, porque está a unas cuantas cuadras del Senado, voy mucho a la oficina de Clara, y me la paso por ahí. Las calles están verdaderamente de terror, con basura, con baches, no se atienden. O sea, no solo son estos exabruptos, sino que gobierna pésimo. Entonces, pues yo creo que la gente de la Cuauhtémoc ya no va a cometer el mismo error este año. Entonces, yo creo que Sandra Cuevas tiene que ser postulada junto con Marco Cortés, con Alito, como los grandes promotores de la 4T. Como hay que ponerles hay que darles su diploma de promotores a favor de la 4T, porque lo han hecho tan mal que nos ayudan mucho para que la gente reflexione bien su voto. El cuadro de deshonor, ¿no? Oiga, senador, perdón que llegue tarde. Muchos saludos aquí desde Ensenada, Baja California. Pues decirle que lo admiramos mucho y preguntarle, sobre su confrontamiento con la senadora que también es de estas tierras de Ensenada, Baja California, Lili Telles. Cuéntenos un poquito cómo estuvo ahí. Ahora sí que de dónde sacó la valentía para confrontarse y para ponérsele al brinco, porque muchos siento que le tienen como un poco de miedo y la han dejado pues también, ¿no? Ahora sí que hablando de actitudes tipo el de Sandra Cuevas, que los dejan y no hay nadie que se les ponga enfrente y dice, de aquí no pasas, y usted lo hizo y lo admiramos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, yo cuando llegué al Senado, la verdad es que la primera semana, las primeras 2 semanas en el Senado, pues como que llegué a ver qué estaba pasando. Y me acuerdo que como a la semana o a las 2 semanas, pues le digo a Ricardo Monreal, que era el coordinador, le digo, oye, pues veo demasiado, cordialidad aquí. Veo que la oposición se la pasa pegándole al proyecto y como que no salimos a defender. Le digo, pues voy a subir un poco el tono, ¿eh? Te aviso que voy a subir el tono, porque yo no estoy acostumbrado a escuchar que golpean al gobierno, al proyecto, y uno quedarse callado, que porque somos la mayoría y que porque tenemos que ser cuidadosos de buscar los acuerdos. Y le empecé a subir el tono, y muchos compañeros dijeron, ay, creo que sí se le puede subir el tono aquí, y le empezaron a subir el tono, y creo que ya damos más debate y ya no les dejamos pasar nada, porque a veces como que se les dejaba pasar bastantito. Entonces, como no estaba acostumbrado, pues mira, yo estuve 3 años como diputado en la ciudad, era la oposición de Mancera en la ciudad, entonces no le dejábamos pasar una. Entonces, ¿por qué habríamos de hacerlo con esta oposición irracional que tenemos en el país? Y además groseras y mentirosos y gritones y gritonas. Pues no. Yo dije, pues yo le voy a subir el tono, y le subí el tono. Y afortunadamente no me ha ido mal. Porque aun cuando le subo el tono al debate, no le subo el tono, o sea, sí trato de
Por ahí una vez sí me exalté un poco, pero me di de manotazos con el hermano de cabeza de vaca, pero esa fue digamos que ese día sí fue un poco rudo el asunto. Pero después, pero quitando esa vez, en realidad yo subo a tribuna, lo hago mesurado, pero sí les digo sus cosas, entonces pues se enojan mucho conmigo. Cada vez que subo a la tribuna, pues enciendo el lado derecho del Senado, porque el PRI, PAN, PRD, MC, bueno, Dante Delgado, cada vez que subo a la tribuna siempre se para y grita y dice barbaridad y media, y los priistas y los panistas también se enojan mucho con lo que digo, pero yo no les digo más que sus verdades. Además lo hago sereno, además lo hago documentado, y eso les molesta mucho, pero pues es mi forma de ser, pues no puedo ser de otra manera. Maravilloso. Aparte agarrón que se dio con el hermano de cabeza de vaca, ¿no? Sí, sí, porque nosotros teníamos una manta, habíamos tomado la tribuna, teníamos una manta, bueno, ellos habían tomado, bueno, estábamos ahí en el jaloneo de la tribuna, y él quería quitarnos nuestra manta. Entonces yo agarré la manta y me empieza a quitar los dedos de la manta, pues les doy unos manotazos. Y luego de ahí me hacen una historia que le había pegado a una senadora, pero ya sabes cómo son de mentirosos. No, fue contra cabeza de vaca. Ya en Tamaulipas ya soy casi un héroe nacional, un héroe de tamaulipeco, porque le di sus manotazos a cabeza de vaca. Sí, es que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y yo creo que también si ellos atacan, efectivamente, como usted dice, ellos atacan con mentiras, con groserías, y tampoco se trata pues de dejarlos, ¿no? Es sí ponerles un hasta aquí con nuestros valores, con nuestra educación y como dice usted, bien informados, eligiendo nuestras batallas, no bajándonos de nivel, pero sí es muy bueno también ya decir, oigan, no, tampoco se vale, ¿no? Sí, así es. Porque sí hay que defender el proyecto, porque luego si dejamos pasar las cosas, pues la gente se queda con la idea de que ellos tienen la razón. Vamos a hacer No, hay que ganar las votaciones y hay que ganar los debates. Es más importante ganar el debate luego que la votación. Eso yo lo aprendí siendo oposición aquí en la Ciudad de México. O sea, no ganábamos una sola votación porque nosotros éramos 20 diputados de 66, se juntó PRI, PAN, PRD, MC, entonces ellos tenían mayoría, pero nosotros ganábamos todos los debates. Fíjate todos los debates que ganamos siendo oposición en la ciudad. Las fotomultas. El cártel inmobiliario, desde aquel entonces estábamos en el tema ya del cártel inmobiliario. La subida de predial en la Ciudad de México. O sea, y ganábamos todos los debates. Nos ganaban las votaciones, pero la gente decía, pues Morena es el partido que está defendiendo a la gente. Y ayudamos y pusimos nuestro granito de arena para que 3 años después ganara Claudia Sheinbaum en la ciudad. Lo mismo aquí, porque a veces se tenía para mí era un error. No, vamos a votación. No, pues ¿cómo no vamos a debatir? No se trata nada más de ganarla, pues si no parece que no tenemos razón. No, aunque se alargue, nosotros vamos a... Y eso también, digamos que también empujé mucho en el Senado para decir, no, yo sí quiero debatir. Y yo sí les quiero demostrar que tenemos la razón y darle argumentos a la gente. Porque si nada más es que ellos hablen, pues parece que ellos tienen la razón y nosotros nada más la fuerza de los votos. No, nosotros tenemos la fuerza de la razón y además la fuerza de los votos que nos dio la gente democráticamente en el 2018 y después en el 2021. Entonces, yo sí creo que el debate es importante. Yo sí creo que ganar votos, pero también ganar el debate. Es lo que ha hecho el presidente. O sea, nos ganaron la votación de la reforma eléctrica. Pero ¿quién ganó el debate? La mayoría de la gente quería la reforma eléctrica. Del plan B, el del plan A que les platiqué, el 75% de la población quería el plan B, el plan A electoral. Quería que bajara el número de diputados, de senadores, de recursos a los partidos. No pasó
pero ganamos el debate. O sea, ahora viene un nuevo tiro en el Congreso de la Unión. O sea, el presidente ya anunció reformas que las va a presentar el 5 de febrero. Y a ver qué reformas vienen para que vayamos calentando el asunto. Que los salarios suban por encima de la inflación cada año. ¿Qué va a hacer el PRI, PAN y PRD? ¿Van a votar en contra de eso? Pues ya dijeron que van a votar en contra, pero están tontos porque la gente a poco se les va a perdonar que voten en contra de eso. Que mejoren las pensiones de los mexicanos. Van a votar en contra, o ya dijeron que van a votar en contra. Creo que el PRI ya se me está medio echando para atrás y está diciendo, bueno, voy a revisar las reformas. El PRI salió a decir que Otra sí. vez viene un paquete de reformas electorales. Otra vez viene la reforma electoral y viene más reformas al Poder Judicial. Que la gente se dé cuenta quién está votando a favor o en contra. Parte de los debates que yo he dado con ellos, justo en la reforma electoral, digo en la reforma eléctrica, porque fue por ahí de febrero, marzo, de marzo, abril del 22, venían elecciones en 6 estados que gobernaban ellos. Les dije, bueno, está bien, ustedes echaron para abajo la reforma eléctrica, pero vamos a ver cómo les va en las elecciones, en unos 3 meses, a ver qué dice la gente. Pues dicho y hecho, de 6 estados que ellos gobernaban, les ganamos 4. Entonces, ¿por qué? Pues porque pueden, con el más del 33% que tienen del Congreso de la Unión, no dejar que pase la reforma eléctrica, pero la gente no se las perdonó en las urnas. Entonces, eso es lo que va a pasar ahora. A ver si piensan un poquito, Alito, Marco Cortés, les mando un mensaje aquí desde el café tiktokero, piénsenle bien, no sean tontos, reflexionen cómo van a votar las reformas que mande el presidente, porque si no, la tunda que les vamos a dar electoral, de por sí se las vamos a dar, pero la tunda que les podemos dar, como que se traba un mejor poquito. no soy su asesor, ¿verdad? Mejor no soy su asesor. Voten como quieran, hagan lo que quieran. Exacto, sí, Que sigan es siendo un ganar, ustedes. ganar para el- Que el PRIAN sigan siendo ellos porque nos están No favoreciendo. cambien, Sí, no los asesores, por favor, por favor. También, así los queremos, Marco Cortés, Alito. ¿Cómo ven la La verdad lista es que de pluris del está, PRI y del PAN? como Pura no ven, gente. Pura ya son maravillosa los gente. delincuentes, los Cabeza de plurinominales. vaca, Varios años cabeza de de cárcel vaca, ahí. Beltrones, Alito, Marco Cortés, Romero, el que está prófugo en Estados Unidos, o ¿cómo se llama? El que fue candidato a la Anaya, Canallín. Canallín. O sea, Sara, no. abogada, Qué Lili, ¿cuántos barbaridad. años de cárcel? ¿Qué? No, eso ya es Leyes, no, un bueno. descaro. Es que ellos piensan que uno no está informado. De verdad son cosas que ya se comprobaron. O sea, cabeza de vaca, dices que Pues sí. 900 millones de cogiendo. pesos en propiedades. 900 millones de pesos en propiedades. Bueno, está amparado. O sea, va a ser diputado amparado. ¿Para qué quiere la diputación? Para tener fuero. Cada voto, para todos los que nos están viendo en el cafecito tiktokero, cada voto que le den al PRI y al PAN es para darle impunidad a esa gente. Eso es lo que quieren. Hay ciudadanos que sí quieren eso, bueno, está bien, pero que lo sepan, que no se digan engañados luego de lo pues que van a ojalá hacer con su tuviéramos a un César Carabioto en todas las alcaldías, en todos los municipios. Bueno, yo quisiera uno aquí en Coacalco, En porque la verdad es Coacalco. que son, o sea, todos los políticos deberían de ser como usted, en donde entiendan para qué son las políticas, para qué son las reformas pro ciudadanos, o sea,
Son muchas cosas que esperemos que después del sexenio de Andrés Manuel entiendan que político es un servidor, ¿no? No es para servirse. Entonces, pues estamos muy contentas por todo lo que nos está platicando. Esperamos, por favor, pronto volver a tener una emisión con usted. Queremos ser todos ahorita ya la GAM y queremos, para terminar, cada una va a ir diciendo una palabra y usted contesta en una palabra, igual lo primero que le venga a la mente. Vamos a empezar con transformación. Morena, Odi, Mujer, Morena, Sara, es tu tiempo. Corrupción, Brian, Lili, perdón, libertad, hay que conquistarla. Pau, no te oyes. tu micro. Racismo, ¿Racismo? No, Cla- no cla- escuché. clasismo. Desterrarlo por completo. pues muchísimas gracias, senador. ¿Algo más que quiera agregar a este foro que es ya todo toda una comunidad de aquí de TikTok, más allá de nosotras que estamos aquí en panel? También aquí todos los compañeros que están al pendiente. No lo subimos, amigos, porque pues ya saben que por cuestión de tiempos y así, pero mientras ustedes nos manden sus temas, nosotros los platicamos con los políticos que están teniendo la oportunidad y la libertad de platicar con nosotras, porque de verdad es que eso queremos, que realmente nos cuenten y que nos expliquen qué es lo que está pasando. Entonces, pues muchísimas gracias, senador. Yo con esto cierro, no sé si ustedes quieran decir algo, chicas. No, si algo nos quiere decir el senador, adelante, por favor. Senador, Bueno, yo quiero felicitarlas. Es muy importante estos espacios, y lo digo muy en serio, y se los digo a todos los que me han entrevistado de espacios como los de ustedes. Ustedes están generando un contrapeso fundamental y están generando que los mexicanos, y sobre todo en un espacio como TikTok que llega a muchos jóvenes, se informen de otra manera, tengan otra visión de la realidad. Tal vez son conscientes o al 100 o al 90 o al 80 de la importancia de lo que están haciendo. Si la transformación no viene de la mano de transformar la forma de comunicarnos con el ciudadano, nunca vamos a consolidarla. Y hay que ver lo que ha pasado en otros países. Los medios de comunicación han tirado gobiernos democráticos. Los medios de comunicación han golpeteado proyectos democráticos que los han echado abajo. Entonces, esto de que las benditas redes sociales, por supuesto que benditas redes sociales, benditas ustedes, benditas todas las personas que le dedican tiempo a generar espacios alternos de comunicación. Mis respetos y mi admiración para todas ustedes, y qué bueno que tienen pues gente que interactúa, que escucha, y sigan echando ganas, sigan teniendo este espacio y síganme invitando. Cada vez que me inviten voy a estar con mucho gusto con ustedes. Además me cayeron súper bien, también chavas, y son bien listas las 5. Muchas siempre gracias, aplaudimos senador. al senador, de emoción, siempre. De emoción, sí. Muchísimas gracias. Que sigan los aires Sí, de pues, transformación en Un la abrazote Gustavo fuerte Amadero. para todas. Muy agradecida, muchas gracias, En la porque Gustavo Amadero, desde la primera en el atención, país, en el la senador, ciudad. mega sencillo, aceptó con todo el amor del mundo y bueno, le queremos agradecer todas. Gracias. Sí, la Gustavo Amadero No, gracias es a en este ustedes momento la más afortunada, ¿eh? Aunque el INE se enoje.
Bueno, todavía no. Vamos a seguirle. Acuérdense que el plan C, todo por la transformación. Nada de unos para acá y otros para allá, para que haya equilibrio, no. Se necesita la transformación. Exacto. C de ya saben quién y C de ya saben quién. Y, me salió pésimo. Pero bueno, no, bueno, mejor no. Ya estoy medio artrítico. Les mando Estuvo un beso mejor que el de fuerte y Peña un Nieto. abrazo y a seguirle. Muchas Muchas gracias, gracias. senador. Eso sí, Gracias, eso sí. senador. Nos Muchas vemos gracias. 9:30, amigos. Gracias a Va a ustedes. estar nuestra Buenas querida Nay noches. Salvatore. Nos vemos 9:30. 9:30 regresamos, amigos. 9:30, Bye. amigos. Regresamos. Bye. Y